Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión. El día de hoy hablaremos sobre la educación cristiana. ¿Qué legado le ha dado la educación cristiana al mundo que hasta hoy siguen algunos preceptos vigentes? Analicémoslo juntos. El mundo que cimentó la educación en México fue la religión cristiana. Las normas civiles, las normas morales, las normas éticas e incluso las normas humanísticas, además de las normas de la fe o esa relación del hombre con Dios, fue lo que cimentó la educación mexicana. Cimentó además las bases de la llamada pedagogía moral, que forjaron las primeras políticas educativas de nuestro país. Recogió los primeros preceptos educativos, además de la época antigua, como el paidos y la paideia. Pero fueron los franciscanos quienes trajeron el término de la pedagogía como instructor y acompañante en el proceso de desarrollo, fundamentando procesos de la ideología platónica y romana. Es como concretaron este concepto nuevo, con sus integrantes clave, con personalidad religiosa, como son clérigos y sacerdotes. Digamos que los cristianos introducen el fundamento de la pedagogía, recuperado de la antigua Grecia y Roma. Es así como el educare empieza a reconocerse de nueva cuenta como el reconocimiento de las necesidades físicas, psíquicas y morales, y el educere, que hace referencia al favorecimiento de las facultades, la facultad intelectual, que es el saber, la facultad pragmática, que es el saber hacer, y la facultad emocional y aptitudinal, que es el saber convivir, para finalmente lograr el objetivo del saber ser. ¿Sí? La pedagogía cristiana recuperó los pilares de la educación a través de un estudio intensivo de la pedagogía clásica. Los objetivos de la educación cristiana hasta hoy vigentes son participar en el cambio con otros, involucrar y guiar en la experiencia de fe a los demás, desde la fe personal, generando una autoestima, una autoconcepción y una autodirección, como también en la fe trascendental, es decir, el tener esa fe que permite una relación entre el alumno, el docente, el alumno y la sociedad, el docente y la sociedad. Además, busca confrontar su propia experiencia de fe y reflexionar a partir de ella. Aprender además los preceptos de la sociedad desde la fe y aprender los preceptos de fe en la misma sociedad. Es importante también entender que otro de los objetivos es salir al encuentro de los cambios y ser esa posibilidad para que otros abran los ojos al mundo y puedan comunicarse con su Dios, con su prójimo, con su relación físico-natural, que es la relación con el entorno, e incluso consigo mismos. El educador que camina a la orilla de la ciencia y abandona el camino de la fe no puede ser un buen educador, ya que la fe debe detenerse por la sociedad, en las personas y sobre todo fe en la ciencia y en el progreso. La enseñanza entonces es un acto de descubrimiento. Enseñar es ayudar a aprender. La preparación que mueve a la educación es un llamamiento divino, generando una transformación en la persona que educa y en aquel que es educado. Sin embargo, existe otra visión fundamental cristiana, que es o que parte del conócete a ti y te integrarás a un mundo santo que regresa a ti. Según el autor Paul Viet, establece que es importante no guiarse por lo que otros dicen, sino por lo que se conoce y se vive en la propia fe, y participar a partir de ello en el conocimiento y con plena voluntad. Sin embargo, también Richard de Helshaus establece que el maestro es obra del Espíritu Santo, es decir,
La educación y el maestro son elementos complementarios para aceptar a un Dios, para tener madurez espiritual y emocional, para integrarse a un ministerio de fe, que es la enseñanza, y por supuesto, para entregarse a la concepción de lo divino sin atentar contra su cultura. Además, es una comunión entre lo que se aprende, lo que se escribe y lo que se profesa o practica. Los primeros enseñantes, según el cristianismo, fueron los apóstoles, posteriormente vinieron los profetas y finalmente los maestros. Pero ¿cuál es el sentido esencial de la educación cristiana? Bueno, es ayudarnos a buscar la verdad, es vivir en la verdad, es generar propósitos de vida que permitan la salvación, la vida espiritual, el encuentro con lo divino, la proclamación y el testimonio de fe en otros, edificar una escuela del saber y sobre todo crear un estilo de vida con cierta calidad. Estos preceptos como el encontrar una vida espiritual, el encontrar la comunicación divina, actualmente parecen ya no funcionar. Sin embargo, están presentes en el proceso educativo, ya que edificar el saber implica también edificar una forma de fe con nuestro entorno y crear un estilo mejor de vida en donde exista calidad es el principal objetivo de la educación. Es por ello que existe una política educativa religiosa basada en tres preceptos. La existencia de un Dios creador que nos da la posibilidad de poder aprender, la comprensión del entorno y de nosotros mismos para conocernos. Y por supuesto, la guía divina que nos permite motivarnos diariamente, iluminarnos con el saber, pero sobre todo inspirarnos e inspirar a otras personas. La educación tiene que ser un factor inspirador que siga generando inspiración en las diferentes generaciones y al contacto con el entorno social. Pero ahora hablemos de la línea de enseñantes. Sabemos que desde tiempos antiguos la enseñanza ya se propagaba a través de la socialización. Sin embargo, es cuando la religión católica, tras esa unión de Constantino con el Imperio Romano, se unen, surge justamente el Sacro Imperio Romano. Pero no es sino hasta una etapa posterior cuando sucede que el conocimiento se expande a través de los apóstoles y una vez que se ha creado la concepción ideológica cristiana. Primero fueron los apóstoles, después los evangelistas o profetas, posteriormente vinieron los discípulos de Cristo, los catecúmenos enseguida, los panteneos o escuela teológica enciclopédica, o bien la escuela episcopal de sacerdotes enseñantes de lo divino y también de lo enciclopédico, y posteriormente los monásticos que preparaban a novicios y a los desamparados. Incluso recordemos que durante la época llamada oscurantista, en realidad existía luz dentro de los monasterios, ya que se desarrollaba la ciencia, el arte y la técnica a manos de la enseñanza cristiana. Pero después, ahora, vinieron los educadores, como Clemente de Alejandría, que estableció el logos pedagogo, o la llamada la virtud de cada persona, o el logos didáscalos, que hablaba sobre las facultades que se pueden desarrollar y lo que hoy conocemos como potencialidades, competencias y, por supuesto, las dimensiones humanas de necesidad. Hasta aquí hemos hecho un recorrido histórico y un recorrido a través de las nociones esenciales de la educación cristiana. Pero hoy muchas de las situaciones y preceptos y conductas de la educación cristiana siguen vigentes, a pesar de que hoy la educación es laica, todavía existen remanentes en el sentido de principios, valores, pero también virtudes y esa capacidad de honrar, sobre todo,
la práctica docente, la práctica de la enseñanza y, por supuesto, la posibilidad de potenciar a nuestros alumnos. Seguimos en educación cristiana, más metidos de lo que nosotros creemos.